días, el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por eso, porque nos permite tener la oportunidad de un nuevo día y también sobre todo de recibir la Santa Palabra. Así que vamos a orar y vamos a disponernos para este tiempo que nos instruye, nos enseña y nos edifica. Señor, te damos muchas gracias. Estamos delante de ti hoy nuevamente, agradecidos por la vida, la salud, la paz y también la oportunidad de que podemos llegar otra vez al conocimiento de tu palabra por la revelación y entendimiento que nos das con ella, Señor, con tu santa palabra. Por eso hoy, una vez más, oramos por quienes también nos están viendo, nos escuchan y sabemos que es una palabra que edifica, que conforta y consuela nuestro corazón. Te damos gracias en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema de hoy, cumplimiento oportuno de las obligaciones, cumplimiento oportuno de las obligaciones, precisamente en este tiempo cuando hay tanto movimiento de inventarios y también de situaciones de verdad bien complicadas, debido a que las personas han estado bastante inquietas por su pérdida del empleo, por sus movimientos complicados acerca de lo que está pasando económicamente. Sin embargo, nosotros como creyentes y sobre todo las personas que en este momento también en medio de su angustia necesitan una respuesta, necesitan qué hacer, cómo poder manejar y sobrellevar estos momentos. Y por eso el tema, cumplimiento oportuno de las obligaciones. ¿Sabía usted que como creyentes tenemos una responsabilidad, una obligación? Y es una obligación divina en nuestro corazón cuando hemos recibido de Dios su palabra y llega un momento donde también tenemos que hacer un inventario. En esto sí tenemos que tener mucho cuidado de pensar que como creyentes caemos en los pozos de angustia, de desespero, de necedad de pronto, pensar que ya Dios no nos está ayudando. No, nada de eso. Nos corresponde es más bien dirigirnos como siempre a la palabra del Señor y tener en claro lo que ella nos enseña. Entonces vamos a comenzar con la palabra del Señor que dice en 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 14 al 17, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe significa eh, una palabra de apremio, de obligación, de pensar, de como si nos apretaran respecto a ver qué sale de eso. Era prácticamente el apóstol Pablo que nos lleva a actuar como corresponde en medio de un momento difícil. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a considerar, a actuar conforme al tiempo que apremia. Y sigue diciendo que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En este tiempo he considerado demasiado e importante que nosotros al leer las Sagradas Escrituras vemos cosas muy relevantes en nosotros de una forma bien poderosa. Me refiero a que hoy más que nunca nuestro testimonio nos lleva a considerar, a actuar de una forma coherente respecto a la palabra del Señor. Cuando, por ejemplo, en este tiempo sé que hay unas distancias que nos están llevando a acercarnos o no a las personas. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad
de hablarle a una persona en la calle de nuestro Señor, pensemos, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros para compartir las nuevas de salvación? Siempre en nuestro inventario espiritual debemos de considerar que un día nacimos de nuevo y el amor de Cristo, recuerde la palabra, nos constriñe, nos fuerza a hacer una función que nos lleva a considerar que todo lo que nos oprime o nos hace sentir de pronto ahogados, a la vez también nos impulsa hacia una dirección. Es como saber que dentro de nosotros también hay una fuerza que nos domina y nos hace conscientes de lo que Dios hizo por mí, es decir, que Él ha tomado un control. Uno de los pasajes importantes que el apóstol Pablo habló fue en Romanos capítulo 1, versículo 16-17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos que el Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo nos comparte esta escritura, mas el justo por la fe vivirá, el Señor Jesús nos da una relevancia también justo cuando Juan el apóstol fue encarcelado. La Biblia dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y decía, arrepentíos y creed en el evangelio. Recordemos que la palabra arrepentimiento no solamente tiene que ver con dar la vuelta al pecado, sino mirar al Señor para ir a Él, para devolvernos a Él. No es voltear, repito, al pecado y que 180 grados y ya no, es mirar al Señor puesto los ojos en Jesús para considerar ahora ese cambio, esa transformación. No podemos seguir como antes, ya que nuestro corazón nos lleva a considerar lo que el Señor hizo por nosotros. No se sienta usted de pronto, porque he visto también en la vida espiritual que algunos han recibido al Señor en su corazón, pero luego se sienten obligados, que les toca, que tienen. Y no es eso, es de corazón, es saber que internamente hay un poder irresistible a la medida que nosotros vamos comprendiendo de cómo es que comienza todo en la palabra del Señor. Por eso estamos hablando hoy de unas oportunas obligaciones que nosotros tenemos también, pero es cuando comprendemos en dónde Dios comenzó y en dónde nos corresponde a nosotros para andar, porque cuando lo hacemos de corazón y somos empujados por el poder de Dios, entonces ahí es donde hay un movimiento sobrenatural. Cuando recuerdo mucho en mi vida espiritual también, cuando salíamos a ir a compartir tratados, muchas veces a pegar tratados en los postes, o aún nos daban pintura para que en las calles y en algunas avenidas pintáramos algunos carteles o avisos del mensaje de salvación. Hoy, ¿quién lo hace? Hoy hay tantas normas que prefieren muchos escudarse y no se pueden hacer. Ya algunos hoy, por ejemplo, al compartir el Evangelio, están esperando que se les pague porque no lo hacen como antes, que era marcados en ese amor que llevaban cada uno en su corazón. Precisamente el apóstol Pablo dijo en Gálatas 20, versículo 20, capítulo 2, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese que aquí comienza un proceso, y es cuando nosotros
morimos. Nosotros vamos cada día, como dijo Juan, el apóstol al Señor, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, Él es más en nosotros, pero entendámoslo no en relevancia de que podamos compartir la palabra, sino en el proceso de Dios cuando cada día que amanecemos como este que Dios nos regala hoy, una vez más consideramos que por su misericordia vivimos para Él, pero para el mundo morimos. Y por eso Primera de Juan, capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí es donde viene esa reacción que produce un cambio. Darnos cuenta de ese inventario y de esa responsabilidad que tenemos cuando a nosotros nos es necesario evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto somos útiles en la obra del Señor? ¿Vale la pena o no vale la pena? Repito y reitero esto porque desafortunadamente hoy también somos conscientes de que en lugar de dar testimonio, nos alejamos del Señor o sentimos que algo ocurrió y no se dio, pero aquí estoy tocando varios perfiles, uno de ellos, el que es consciente de su realidad espiritual y que hay que hacer inventarios todos los días. O aquel que no lo conoce y que hoy es una oportunidad para que conozca al Señor y sepa cuál es ese proceso, nacer de nuevo, arrepentirse, comenzar las buenas obras, desafiarse en la vida espiritual. Y también decirle al que se alejó o está distante o extraviado en la vida espiritual que es tiempo de volver al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor marcó un modelo perfecto, porque según la palabra que nos dice que el Señor vino, vivió conforme a lo que nuestro Dios le dio esa ordenanza, fue un hombre que no pecó, vino aquí a la tierra nuestro Señor Jesús, se encarnó en una virgen, no hizo pecado, hizo la voluntad del Padre, enseñó el camino de Dios, predicó el Evangelio, hizo milagros, escuchó a las personas, se mezcló en medio de situaciones difíciles también, murió en la cruz, fue acusado de blasfemia porque dijo que era el Hijo de Dios. Él resucitó al tercer día y luego apareció a sus discípulos, y cuando apareció a sus discípulos ellos recibieron una orden como una misión y fueron como apóstoles predicando la palabra, y de ahí surgió la iglesia hasta el día de hoy. Por eso nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor desde diferente punto de contexto, debemos de saber y reconocer siempre que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con Dios. Nadie ha nacido ajeno a esta conciencia de que somos pecadores. Todos somos pecadores y por eso necesitamos de la bendición de Dios en nuestra vida. Recordemos que la Biblia tiene tantas promesas de bendición y de acercamiento para todos y todas, y es un beneficio nuestro, no porque lo merezcamos, sino que Dios ha sido misericordioso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es donde vemos que necesitamos que en nuestro inventario espiritual, repito, en esos tres perfiles, los que estamos muy conscientes de nuestra realidad espiritual, los que no le conocen y también los que se han distanciado, nos es necesario considerar lo siguiente. Así como constantemente en las noticias, porque si usted se quiere angustiar y desesperar, prenda la televisión y todo el tiempo ya es una suma de muertos, suma de muertos, suma de muertos, suma de muertos. ¿Y quién quiere escuchar eso? Realmente es increíble cómo nos están asediando a través de estas noticias. Pero una cosa sí es real, que llega un momento en que nosotros debemos de considerar que vamos a morir. Y la palabra del Señor ya la leímos,
Dice, no hay justo ni a un uno. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el Señor ya de antemano nos está anunciando que cuando nosotros muramos, vamos a enfrentar luego delante de Dios una realidad espiritual. Por eso, tan básico como esto, cuando llegamos a casa o terminamos una labor o un trabajo, queda un sabor. ¿Cuál sabor? Si se hizo bien, si me trajo satisfacción, si hubo también una recompensa o una bendición de parte de lo que se hizo, porque siempre todo tiene ese ciclo. Cuando se hacen bien las cosas, porque el apóstol Pablo también, nunca se me olvida, cuando leemos el capítulo 5 de Romanos, encontramos que ser espiritual es haber cumplido con nuestro deber. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, cumplir con nuestro deber. Y por eso cuando también nos vayamos de este cuerpo, cuando un día este cuerpo se desenchufe de esta realidad terrenal y tengamos que estar delante del Señor, recordemos que solo por nuestro Señor Jesucristo seremos justificados. Y esto es por fe. ¿Por fe en qué? En que el Señor Jesús, cuando vino, vivió, murió y resucitó, entonces ahora Él nos dijo que somos salvos si entregamos nuestro corazón a Él. Ya Él pagó este precio y Él nos enseña que debemos ahora nosotros también actuar con base a lo que Él nos deja a través de su palabra. Y su palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese que esto es un proceso. Ojalá seamos conscientes de que no solamente vamos a morir y ya, no, hay una realidad luego que cuando nos vayamos, porque quizás más adelante sí quiero compartirles algo muy importante y es lo siguiente. Más que nunca, incluso yo he fallado sobre esto, porque cuando una persona fallece y estamos delante del féretro y delante de los familiares, muchas veces decimos, bueno, con una sonrisa quizás decimos, bueno, él ya descansó y está en el cielo, ahorita está con Dios. La verdad es que queda uno ahí como hoy en día considero más que no tanto es esa realidad. Hay cosas que en la palabra están escritas y cuando las conocemos más de fondo, vemos una realidad que es posible que no sea tan especial así de que unos se van para el cielo y otros se van para el infierno. Es una realidad absoluta, sí, de Dios. Pero como creyentes nosotros, entendamos algo. Dios levantó al Señor Jesús de los muertos y Él dice, si confiesas y crees, pero no solamente es un momento de repetir como un lorito y nos quedamos ahí, no, no es eso. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, que cuando hay algo que nos alumbra dentro de nuestro corazón, entonces ahí comienza ese proceso. Estoy prácticamente leyendo Romanos 10, capítulo 9 al 13, donde dice la escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí esta palabra no será avergonzado. Recordemos que los que hemos recibido al Señor no es para agachar la cabeza, no. Es para actuar, es para dar testimonio, es para que hagamos la diferencia, porque el apóstol Pablo siempre decía él que por más que hubiesen judíos, griegos, atenienses, personas de otra nacionalidad, siempre él decía que no había diferencia, que era el mismo Señor para todos porque Él era rico en misericordia y sobre todo que si le invocáramos a Él, porque lo dice la palabra en Romanos, repito, estoy terminando el texto del versículo 13 del capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar, repito, tiene que ver con ese poder que viene como un destino poderoso en nuestra vida y nosotros inmediatamente nos identificamos con ese proceso de decir, necesito comenzar una nueva vida,
cuando los apóstoles, que fueron los que impulsaron las iglesias en los diferentes lugares y naciones también, ellos se fueron a predicar el Evangelio y no fue fácil. Cuando yo le digo a usted que cuando usted ve a una persona y le comparte el Evangelio, algunos lo van a mirar a usted con tristeza, con pesar, con dolor, como si no tuviéramos nada más que hacer. Pero tranquilo y tranquila, porque cuando los apóstoles fueron a predicar, se enfrentaron a un mundo lleno de inmoralidad, de disipación, abundaban malas ofertas filosóficas, habían diversas religiones, de varias formas y expresiones. En Hechos 17:16 dice que el apóstol Pablo visitó Atenas y dice que su espíritu se enardecía viendo cómo la ciudad estaba entregada a la idolatría. En esta ciudad estaba ocurriendo que estaba un santuario donde la diosa de la fertilidad, cuyos cultos eran abonar en medio de ello inmoralidad reinante, y era muy muy interesante ver cómo la gente estaba entregada a eso. Y por eso cuando el apóstol Pablo llegó allí a predicar el Evangelio, él lo hizo con toda la convicción. Y aquí debemos de entender lo siguiente: nosotros no estamos ofertando ni estamos siendo oportunistas en medio de una situación difícil, no, sino que estamos entregando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una religión, no es una oferta filosófica más, es la expresión clara del poder de Dios, donde tenemos hoy una enorme bendición de Dios para poderla dar también. Y no se trata, repito, de que sea una oferta, ni mucho menos como hoy las personas piensan en esos momentos filosóficos donde pretenden tener la verdad, y cualquiera hoy da una opinión sobre tema moral. A los que nosotros hoy conocíamos antiguamente como brujos, hoy tienen otro estilo, y también veo yo que hablan muchas cosas de temas morales, pretendiendo tener la razón, pero nuestra tarea es ser luz, nuestra tarea es predicar el Evangelio, nuestra tarea es dar a conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo para que las vidas sean transformadas. Él no va a cambiar, Él no ha cambiado, y Él nos impulsa, y por eso la importancia del tema de hoy. En Colosenses 1, versículo 13 al 14, dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recordemos que en nosotros mismos debe haber una coherencia de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, tener comunión verdadera, y aquí estamos hablando de esa relación espiritual con nuestro Señor. Cuando nosotros sabemos que vamos avanzando día a día, porque el tiempo, ustedes saben, el tiempo es lo que más pasa rápido, y aun en medio de lo que ha pasado, vemos también cómo personas que estaban cerca de nosotros también ya no están con nosotros. ¿A qué estoy apuntando? El apóstol Pablo, aunque él ya no está con nosotros, pero sus palabras siguen siendo tan fuertes como las que estuviera expresando hoy. Y él mismo dice en 2 Corintios 5:1: si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa eterna en los cielos. Ese es un texto que habla acerca de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros años, que ellos van a pasar aquí, pero luego habrá una realidad eterna en los cielos. Es decir, como hemos visto en algunas parábolas, donde se les entregó a unos 5, a otros 4, a otros 3, a otros se le entregó uno, y al que se le entregó uno de pronto pensó que era mejor esconderlo y guardarlo porque de pronto se lo robaban.
En nuestra vida espiritual no podemos darnos la oportunidad de pensar que lo que Dios nos dio es para guardarlo o esconderlo o sentirnos que tenemos tanto miedo y que si tenemos susto de que nos puede pasar algo, pues ahí donde se cumple la palabra en nuestro corazón también, donde seamos obedientes y escuchamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo y que si aquí en este cuerpo que tenemos, donde hoy en día estamos clamando también, deseamos también ser revestidos, el apóstol Pablo lo decía, de aquella nuestra habitación celestial, cuando el Señor dijo, yo me voy, pero me voy a preparar lugar, es porque realmente habrá una habitación celestial. Esto no es una filosofía que pasa, no, es la palabra del Señor y la palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios permanece, ella no va a cambiar. De modo que nosotros, cuando dice el apóstol, conocimos al Señor en la carne, pero ya no según la carne, entonces es cuando Él nos dice a nosotros también que aunque conocemos su palabra y quizás hemos visto textos muy relevantes, porque sé que lo es y lo son, nosotros también debemos de saber, como lo dijo Pablo también en Filipenses 1:21, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de tal manera que nosotros los que estamos pasando, para nada debemos sentirnos en tristeza que se está acabando todo, porque no, esto no se está acabando. Para muchos, si no tienen al Señor, sí se está acabando todo, pero para los que conocemos al Señor, sabemos que no está terminando. Al contrario, nos es necesario ya no mirar como antes las cosas, son importantes. Las personas quizás todavía hoy se sienten que lo que tienen lo usan como un estado de jactancia o lo que nosotros conocemos como el guardar las apariencias, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo tocó estos textos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, recordemos que muchos cuando escucharon al Señor, algunos decían, Él es un impostor, él no es verdad, eso no es verdad lo que Él está diciendo. Sin embargo, cuando Él murió, muchos dijeron, ya el Señor murió, hasta los mismos discípulos se entristecieron por ello, pero luego Él resucitó y ya la cosa fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque algunos se convirtieron, otros se resistieron, otros decidieron seguir caminando sin el desconocimiento que les favorecía, que era el conocer al Señor, prefirieron abandonarlo y luego otros sí se acercaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Pues sencillamente fueron transformados. Quizás aquí el mensaje de hoy es que aunque tengamos que dar un inventario y revisar en nosotros un inventario, algo también es muy importante. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, cuando nosotros compartimos la bendición de Dios, ¿sabía usted que Dios también nos bendice, nos da premios, nos da regalos espirituales? Hoy quiero compartirle tres puntos sobre esta parte de la bendición cuando hemos obedecido y cuando el Señor sabe que en nuestro corazón también necesitamos ese incentivo. Creo que cuando uno le comparte al Señor a alguien del Señor y uno sabe que estas personas hicieron la oración de fe y que fueron impactadas por su palabra, realmente uno queda satisfecho, es una bendición. Cuando escuchamos la palabra del Señor y cuando hemos sido bendecidos por la palabra del Señor, recordemos que la salvación es un regalo, no fue algo que nos ganamos por mérito propio, no, es un don de Dios. Fuimos comprados por sacrificio, el Señor pagó el precio y Él nos hizo libres. Jesús nos dio su vida y Él desea que nosotros también compartamos esta vida para otras personas también. Les dije que son tres puntos que el Señor nos bendice cuando compartimos su palabra y una de ellas, cuando compartimos la palabra a otras personas, ¿sabe qué pasa? Dios nos da su provisión y es una provisión espiritual. Inicialmente siempre comienza con una provisión espiritual, es decir, cuando quizás en medio de nuestras familias hay personas que son duras de corazón, que de pronto son reacias a la palabra,
que no quieren escuchar, que se hacen los que no entienden y todo eso. Pero usted no se afane, no se preocupe, piense algo, provisión de Dios vendrá. ¿Sabe por qué? Porque en el Salmo 37:25 dice la palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo importante de nuestra vida espiritual es que estamos dejando también provisión para la familia. ¿Por qué? Porque es el resultado de nuestra obediencia. Es el resultado de nuestra obediencia. Es decir, que esta provisión de Dios nunca se va a apartar de nuestra casa. Eso es lo importante. Cuando, por ejemplo, cuando se paga la renta, cuando se paga el agua, cuando se paga la luz, ¿qué pasa? Pues tenemos la seguridad que no nos la van a cortar. Igual, cuando nosotros somos obedientes al Señor, cuando somos conscientes de que hemos también compartido la palabra del Señor, pues sencillamente los beneficios del cielo no nos van a cortar porque somos cumplidores de la palabra del Señor y somos obedientes a sus mandatos, y por eso quienes somos obedientes veremos la provisión de Dios primeramente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestras generaciones. No se va a acabar, aunque sé una cosa, si a usted le cerraron una puerta, Dios va a abrir otra puerta. Si usted perdió su trabajo, Dios va a proveer otro trabajo. Si usted sabe que hay una escasez, siempre vendrá el sustento de parte de Dios. Dios nos da enseñanzas de formas inexplicables de cómo su provisión se nos otorga, porque el Señor cuida de los suyos y el Señor cuida de aquellos que le honramos y le respetamos. Número 2, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, según el tema de hoy, también viene un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual se da también cuando nosotros compartimos el Evangelio. Porque cuando lo hacemos hay una comunión. Primero, usted se alimenta, yo me alimento y alimentamos a otros de la bendición espiritual y celestial que Dios nos ha dado. Recordemos que en Juan 4:32 el Señor les dijo a sus discípulos, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba compartiéndole a la mujer samaritana y ellos llegaron a traerle comida, y cuando Él les dijo que ya estaba prácticamente en esa tarea, pero era una comida espiritual, es decir, Él estaba compartiendo la palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra, nos exponemos a crecer espiritualmente. Cuando Cristo, dice la palabra, vino a buscar lo que se había perdido. Nuestra tarea también es evangelizar, seguir por ese camino donde al mirar las cosas que están pasando, no nos quedamos asustados ni asombrados por las cosas, sino miramos la oportunidad para compartir el Evangelio. Hay muchas personas que lo están necesitando, y cuando lo hacemos, entonces crecemos espiritualmente. Pregunta, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Sencillamente porque no obedecemos sus mandamientos. Y si queremos que en nuestra vida espiritual haya un nivel o un proceso de crecimiento espiritual, debemos de testificar y compartir esas buenas nuevas de salvación. Y número 3, recordemos que siempre detrás de cada enseñanza que recibimos y que también compartimos, hay un propósito y hay una sabiduría de Dios para podernos sustentar también. Propósito y sabiduría. Por más que a veces salgamos en un momento dado o compartamos y estemos dando la provisión espiritual, recordemos que estamos agradando al Señor. En Proverbios 11, versículo 30, la Biblia dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Fíjese que esa actividad de bendición hay algo que está produciéndose también en nosotros. También dice en Proverbios 3:35, el sabio heredará honra. Cuando nosotros compartimos y testificamos, recibiremos también bendición y también honra, dice la palabra del Señor. Y Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas noticias, noticias
de salvación. Recordemos que nuestra vida debe ser fructífera, nuestra vida debe ser de sobreabundancia espiritual. Ojalá que en los inventarios y en estas responsabilidades espirituales que Dios marca en nuestro corazón podamos hacer algunas preguntas como estas. ¿A qué se debe nuestra sequedad espiritual? ¿Será que no estamos testificando? Recordemos que el Evangelio del Señor convierte a una persona de las tinieblas a la luz. Ayuda a una persona a regresar al Señor para que esta persona también tenga gozo en su corazón y luego comience una vida de convicción y que nosotros, repito, somos los únicos que podemos producir ese despertamiento si traemos esa palabra adecuada y necesaria para las personas. Y lo digo porque es que Daniel capítulo 12 versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Fíjese que esto tiene también eco en el cielo, es decir, que no es en vano el compartir el Evangelio y sobre todo que hasta aquí Dios nos ha guiado y nos ha dado de su bendición y esto ha traído en nuestro corazón no solamente un producir espiritual, sino también una recompensa eterna y la Biblia dice que ellas también resplandecerán. Un día, como dice la palabra, daremos cuenta de nuestra obra. Y por eso 1 Corintios 3:14 afirma, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Nosotros somos colaboradores del Señor en el plan de redención, somos partícipes de Él en ver a otras personas que han sido salvas. Por eso hoy, ojalá nuestro propósito, porque ya otra vez se nos está terminando julio y aparte de eso, otra vez noticias de hacinamiento, pero nosotros estamos desafiados a servir, estamos desafiados a compartir el Evangelio, estamos desafiados también a encontrar en nuestro corazón la satisfacción de decir Señor gracias porque nosotros estamos aquí con un propósito y estamos felices porque hoy más que nunca estás más cerca de nosotros y el tiempo apremia, pero nosotros veremos recompensa y es segura porque Dios es fiel, Dios lo ha prometido. No me voy a afanar, no me voy a angustiar, por el contrario, voy a tomar su santa palabra. No me siento indefenso ni indefensa, nada de eso, ni tampoco considero que Dios se ha olvidado de mí, sino que estoy preparado para la segunda venida de nuestro Señor, porque Él me ha dado de su amor y lo voy a compartir, porque lo siento en mi corazón y lo voy a cuidar, porque tengo una experiencia personal, que eso es muy importante, lo cual significa que tengo una comunión con mi Señor y que no estoy en silencio. Estaré para evangelizar, estaré para resplandecer en medio de la oscuridad, estaré porque sé que fui lavado con la sangre de mi Señor y ahora también un día daré cuentas delante de Él y que sé que somos más que vencedores. Cuando tengamos ocasiones y oportunidades de salir también, no se le olvide, comparta la palabra del Señor y sigamos fieles porque el Señor lo ha dicho, Él es fiel y nosotros vamos a saber que al ser obedientes habrá una bendición. El apóstol Pablo dijo una palabra final, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y que hoy, como siempre también, sea Él trayéndonos a nosotros esa seguridad, esa libertad en el Señor, de que el Señor está con nosotros. Vamos a orar y para todos el Señor les bendiga, una feliz semana y recordemos que el Señor viene pronto, que somos su iglesia y que somos luz en medio de las tinieblas.
Señor, te damos muchas gracias por tus bondades. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y no solo eso, sino que has resucitado, somos conscientes de ello. Tú nos has hecho nuevas personas. Enséñanos a esforzarnos como una responsabilidad que nos domina, lo cual somos conscientes, y tú nos has dado el control a través de tu santo poder. Nosotros creemos a lo que has hecho y estamos seguros de tu amor en nosotros, y como el apóstol Pablo lo expresó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que tu amor nos impulse a darnos cuenta de la importancia que ahora tú nos has dado a nosotros como tus hijos, y que ahora es importante más que nunca estar reconciliados contigo, Señor. Que aunque reconocemos que no es por obras, ni tampoco es por justicias propias, sino por tu misericordia. Por eso nosotros hoy creemos, confesamos, y en nuestro corazón, Señor, albergamos la presencia tuya para enfrentarnos a este mundo lleno de tantas situaciones difíciles, Señor, lo cual pedimos que tu paz sea en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Ayúdanos a que la convicción de tu palabra nos haga distintos, de tal manera que podamos, a través de tu palabra, cumplir esta tarea que tú nos has dejado, sabiendo que tú nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu luz, Señor. Hoy más que nunca sabemos que somos una casa espiritual, no hecha de manos de hombres, sino manos de un alfarero divino, del cual nosotros te damos gracias, porque sabemos que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, y el que ha pagado un precio, y que hasta el día de hoy esta puerta está abierta para todos. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú nos dices que habrá siempre provisión, nos dices que habrá crecimiento espiritual, y nos dices, Señor, que nos tienes con un propósito y nos darás sabiduría para que sigamos adelante, Señor, aún en medio de estos sequedales. Gracias, Padre, porque nos darás la fortaleza, el gozo y también la bendición de este despertamiento espiritual, donde te adoramos, donde te exaltamos, donde te damos gloria, pero también resplandecemos, Señor Jesús, en ese tiempo en lo que tú nos has regalado. Gracias por tu valor y fundamento que nos das a través de tu palabra, por tu redención, por desafiarnos en tu palabra, Señor, y que queremos honrarte, queremos respetarte, Señor. Quita de nosotros todo afán, toda angustia, y enséñanos a confiar en ti, Señor. Gracias por tu amor, y danos esa oportunidad de compartirlo, Señor. Que tengamos a diario una experiencia personal para evangelizar, para compartir, Señor, y declarar de que en ti somos más que vencedores. Declaramos sanidad, declaramos libertad, declaramos que somos salvos y nos declaramos vivos a través de tu bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.